En un soleado día en San Juan, Puerto Rico, Diego descubre un mensaje en su teléfono que destroza su mundo. Su esposa Sofía usó su tarjeta en un motel. La verdad sale a la luz, pero lo que parecía una simple traición esconde un secreto mucho mayor. ¿Podrá Diego encontrar justicia sin perderse a sí mismo? Sigue esta historia llena de giros inesperados. En la vibrante San Juan, Puerto Rico, Diego Morales se despertó con el sonido de las olas rompiendo a lo lejos y el aroma del café recién hecho. Era un sábado soleado, perfecto para su rutina favorita: liderar una caminata comunitaria por los manglares de Piñones. A sus 34 años, Diego, ingeniero ambiental, había ganado el respeto de su comunidad organizando estas salidas para proteger los ecosistemas locales. Su carisma tranquilo y su dedicación inspiraban a todos los que lo acompañaban, desde niños hasta ancianos, a cuidar la naturaleza. Mientras preparaba su mochila con botellas de agua y folletos educativos, su esposa, Sofía Rivera, entró en la cocina tarareando una salsa. A sus 32 años, Sofía, nutricionista en una clínica de salud, era conocida por su energía contagiosa. Esa mañana, ella planeaba impartir un taller gratuito sobre alimentación saludable en el centro comunitario, una iniciativa que había creado para empoderar a las mujeres del barrio. Ambos se despidieron con un beso rápido antes de salir, cada uno inmerso en sus proyectos, pero conectados por una rutina que parecía inquebrantable. Su matrimonio de 7 años era la envidia de sus amigos, una mezcla de amor, confianza y metas compartidas. Diego, metódico, siempre recordaba los pequeños detalles, como llevarle a Sofía su jugo de parcha favorito después de un día largo. Sofía, espontánea, llenaba la casa de risas y gestos inesperados, como dejar notas de cariño en su mochila. No tenían hijos por elección, felices con el espacio que habían construido juntos. Esa tarde, tras la caminata, Diego regresó a casa agotado, pero satisfecho. Mientras revisaba su teléfono en el sofá, un mensaje del banco hizo que su corazón diera un vuelco. Una transacción aprobada por $85 en un motel discreto, en el norte de San Juan, un lugar conocido por su privacidad. La compra se había realizado con la tarjeta de crédito que compartían, la cual siempre notificaba las transacciones a su teléfono. Diego frunció el ceño, confundido. Sofía le había dicho que estaría en el taller hasta tarde, y luego iría a tomar un café con Clara Ortiz, una amiga de la universidad que había regresado recientemente a la isla. Intentando mantener la calma, Diego llamó a Sofía. Ella respondió con su tono habitual, lleno de vida, diciendo que estaba en un café en Santurce con Clara, hablando de los viejos tiempos. «El taller fue increíble, Diego. Deberías haber visto a las chicas tan motivadas», añadió. Pero algo en su voz, un leve titubeo, encendió una chispa de duda en él. Colgó, tratando de convencerse de que era un error. Quizás la tarjeta había sido clonada. Sin embargo, al verificar la aplicación del banco, confirmó que la transacción se hizo en persona, con la tarjeta física. No había posibilidad de un fraude digital. Diego decidió no confrontarla de inmediato. En cambio, envió un mensaje a Clara, preguntándole casualmente cómo había ido el día. La respuesta llegó rápido pero evasiva. «Genial. Sofía y yo estamos recordando los días de la uni. Nos vemos pronto, ¿ok?» Algo no encajaba. Diego sabía que Clara era directa, pero su mensaje parecía forzado, como si escondiera algo. Decidió investigar más. Recordó que Sofía había mencionado un evento de caridad al que supuestamente había ido con Clara la semana pasada, pero cuando buscó en las redes sociales de la clínica y el centro comunitario, no encontró ninguna mención de tal evento. La duda creció como una sombra. Diego, siempre racional, decidió actuar con cuidado. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, él mantuvo la conversación ligera, preguntándole sobre su día. Ella habló con entusiasmo sobre el café con Clara, pero evitó detalles específicos. Diego notó que no lo miraba a los ojos mientras hablaba.
un hábito que no había visto antes. ¿Todo bien?, preguntó manteniendo un tono neutral. Sofía asintió rápidamente, diciendo que solo estaba cansada, y se excusó para ducharse. Mientras el agua corría en el baño, Diego tomó una decisión. No podía ignorar la notificación del motel ni la incomodidad que lo carcomía. Al día siguiente, seguiría a Sofía sin que ella lo supiera. No quería desconfiar, pero necesitaba respuestas. Antes de dormir, revisó la agenda de Sofía en su teléfono compartido y vio una entrada para el domingo. Almuerzo con Clara, 1 p.m. El lugar no estaba especificado, lo que le pareció extraño. Diego cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente una pregunta lo perseguía. ¿Qué estaba escondiendo Sofía? Mientras revisaba su mochila para la caminata del día siguiente, Diego encontró un recibo arrugado en el bolsillo lateral, uno que no recordaba haber guardado. Era de un café en Santurce, fechado el día del supuesto evento de caridad. Pero lo que lo dejó helado fue el nombre en la parte inferior. No solo estaba el nombre de Sofía, sino también el de un tal Javier López, alguien que nunca había mencionado. El domingo por la mañana, Diego Morales se levantó con una determinación fría. El recibo del café con el nombre de Javier López seguía quemándole en la mente. No había dormido bien, pero no permitió que la incertidumbre lo paralizara. Mientras preparaba un café solo en la cocina de su casa en San Juan, Puerto Rico, revisó el itinerario de Sofía. Almuerzo con Clara, 1 p.m. Sin un lugar específico, Diego decidió seguirla. No quería espiar a su esposa, pero la notificación del motel y el recibo desconocido lo empujaban a buscar respuestas. Sofía salió de casa a las 12:30, diciendo que se encontraría con Clara en un restaurante en Condado. Diego esperó unos minutos, tomó las llaves de su jeep y la siguió a una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma, recordándose que solo necesitaba claridad. Sofía condujo hasta un café pequeño en Santurce, no en Condado. Diego estacionó al otro lado de la calle y observó desde el auto. Sofía entró, saludó a Clara con un abrazo efusivo y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pero entonces apareció un hombre, cabello oscuro, postura relajada, con una sonrisa que parecía demasiado confiada. Diego lo reconoció de inmediato como alguien que no había visto antes, pero cuya presencia encajaba con el nombre del recibo, Javier López. Desde su auto, Diego notó algo extraño. Sofía reía, pero su lenguaje corporal era diferente. Se tocaba el cabello constantemente, miraba hacia los lados, como si temiera ser vista. Clara, por otro lado, parecía incómoda, desviando la mirada hacia su teléfono. La reunión duró apenas 20 minutos. Javier se levantó primero, puso una mano en el hombro de Sofía y salió. Diego tomó una foto rápida con su teléfono, capturando el momento. Luego, Clara también se fue, dejando a Sofía sola, quien pagó la cuenta con la tarjeta compartida. Diego recibió otra notificación bancaria en tiempo real. Decidido a entender más, Diego llamó a un colega de Sofía, Luis, que trabajaba en la misma clínica. Con un tono casual, preguntó si Sofía había mencionado algo sobre un viejo amigo de la universidad. Luis dudó antes de responder. No sé de ningún amigo, pero Sofía ha estado tomando descansos largos en el trabajo. A veces dice que va a reuniones, pero no aparecen en la agenda de la clínica. La revelación golpeó a Diego como un balde de agua fría. Agradeció a Luis y colgó, sintiendo que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba el dibujo completo. Esa tarde, Diego esperó a que Sofía regresara a casa. Cuando ella entró, traía una bolsa de compras como excusa, diciendo que había pasado por el centro comercial después del almuerzo. Diego, manteniendo la compostura, le preguntó sobre su día. Sofía habló del café con Clara, pero evitó mencionar a Javier. Solo charlamos de cosas de la uni, nada especial, dijo, mientras ordenaba las compras en la cocina.
Diego asintió, pero su mente estaba en otro lado. Cuando Sofía salió a contestar una llamada, él aprovechó para revisar su bolso, algo que nunca había hecho en 7 años de matrimonio. Dentro encontró algo que no esperaba. Un segundo teléfono, pequeño, barato, escondido en un compartimento lateral. Con manos temblorosas, Diego encendió el dispositivo. No tenía contraseña. Al abrir la aplicación de mensajes, vio un hilo con Javier. Los textos eran breves pero claros. Nos vemos mañana en el mismo lugar. No le digas nada a Clara. Me haces olvidar todo. Cada palabra era como un puñal. Diego sintió una mezcla de ira y dolor, pero no dejó que lo dominara. Tomó capturas de pantalla y las envió a su correo personal. Luego, devolvió el teléfono al bolso antes de que Sofía regresara. Esa noche, durante la cena, Sofía parecía más callada de lo habitual. Diego, fingiendo normalidad, mencionó que había hablado con un colega sobre un proyecto de sostenibilidad en la clínica. Por cierto, ¿conociste a alguien nuevo en el trabajo? Alguien mencionó a un tipo... Javier, quizás, preguntó observando su reacción. Sofía se quedó rígida por un segundo. Luego sonrió forzadamente. ¿Javier? Ah, sí, un amigo de Clara. Lo vi una vez, creo. Nada importante. Su voz tembló ligeramente y Diego supo que estaba mintiendo. En lugar de confrontarla, Diego decidió esperar. Necesitaba más información. Al día siguiente, contactó a un amigo que trabajaba en una firma de seguridad digital. Le pidió rastrear el número del segundo teléfono de Sofía. La respuesta llegó rápido. El número estaba registrado a nombre de Javier López, pero no había más datos públicos. Sin embargo, el amigo mencionó algo inquietante. Ese número había aparecido en una investigación sobre fraudes menores en clínicas locales. Diego sintió un escalofrío. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y qué tan profundo estaba Sofía involucrada con él? Mientras revisaba las capturas de pantalla en su correo, Diego notó un mensaje que había pasado por alto. Javier le había escrito a Sofía: «Necesito esos archivos de la clínica antes del viernes. No preguntes para qué». Diego se dio cuenta de que esto no era solo una aventura. Sofía estaba siendo manipulada y su trabajo en la clínica podría estar comprometiendo algo mucho más grande. Diego Morales conducía por las calles de San Juan con una mezcla de furia contenida y determinación. Era lunes al mediodía, y el mensaje encontrado en el segundo teléfono de Sofía seguía resonando en su cabeza. «Necesito esos archivos de la clínica antes del viernes». Decidió no esperar más. Sabía que Sofía había planeado reunirse con Javier López en el mismo motel donde se registró la transacción sospechosa. Diego activó una aplicación de grabación en su teléfono, asegurándose de capturar cualquier evidencia. Su instinto le decía que esto iba más allá de una infidelidad. Llegó al motel en el norte de la ciudad, un lugar discreto rodeado de palmeras y tráfico ligero. Estacionó a una calle de distancia y esperó. Al cabo de 15 minutos, vio el auto de Sofía entrar al estacionamiento. Ella bajó, mirando a su alrededor con cautela, y entró en una de las habitaciones. Segundos después, Javier apareció, caminando con pasos rápidos. Diego sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Activó la grabadora y salió del auto, acercándose sigilosamente a la ventana de la habitación, que estaba entreabierta. Dentro, escuchó fragmentos de la conversación. Sofía hablaba en voz baja. «No estoy segura de esto, Javier. ¿Por qué necesitas esos datos?» Javier respondió con un tono persuasivo. «Solo confía en mí, Sofía. Es para un proyecto que ayudará a mucha gente». Diego reconoció la manipulación en su voz. No era solo una aventura. Javier estaba usando a Sofía para obtener algo de la clínica. Diego retrocedió, asegurándose de no ser visto, y esperó a que salieran. Media hora después, la puerta se abrió. Sofía salió primero,
ajustándose el bolso con nerviosismo. Javier la siguió, riendo como si compartieran un secreto. Diego dio un paso adelante, bloqueando su camino. «Sofía, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, sosteniendo el teléfono en la mano. Sofía palideció, sus ojos abiertos de par en par. Javier intentó intervenir, pero Diego lo cortó. «Tú, quédate callado». Sofía balbuceó. «Diego, no es lo que parece, yo…» Pero las palabras se le escapaban. Diego mostró la pantalla de su teléfono con la notificación del motel. «La tarjeta no miente», dijo fríamente. Sofía, atrapada, confesó entre sollozos. Admitió que había iniciado una relación con Javier, alguien que conoció a través de Clara, pero insistió en que fue algo impulsivo, un error. Diego, sin inmutarse, preguntó por los archivos mencionados en los mensajes. Sofía se quedó en silencio, sorprendida de que él supiera. Finalmente, admitió que Javier le había pedido acceso a datos de pacientes de la clínica, diciendo que era para un estudio. Diego, conteniendo su rabia, activó la grabadora de nuevo y le pidió que repitiera todo. Sofía, temblando, lo hizo, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada. Diego dio un paso atrás. «Esto termina ahora», dijo, mirando a Javier. Pero antes de que pudiera responder, Diego notó un detalle. Javier llevaba una carpeta bajo el brazo con el logo de la clínica donde trabajaba Sofía. Todo encajó. En su trabajo como ingeniero ambiental, Diego había investigado una red de fraudes que usaba datos médicos robados para estafas de seguros. Javier no era solo un oportunista, estaba conectado a algo mucho mayor. Mientras Javier intentaba escapar hacia su auto, Diego lo interceptó y vio un USB caer de la carpeta. Lo recogió rápidamente y lo guardó en su bolsillo. Ese USB, sospechaba, contenía los datos robados de la clínica, la prueba definitiva de que Javier no solo había traicionado a Sofía, sino que estaba involucrado en una red criminal que Diego ya había estado rastreando sin saberlo. Diego Morales sostuvo el USB en su mano, sintiendo su peso como si fuera la clave para desmantelar el caos que había irrumpido en su vida. Era martes por la mañana en San Juan, Puerto Rico, y el encuentro en el motel aún resonaba en su mente. La confesión de Sofía, grabada en su teléfono, y el USB que Javier López dejó caer eran pruebas suficientes para actuar. Diego sabía que no solo enfrentaba una traición personal, sino un delito que podía dañar a muchas personas. Decidió moverse rápido. Sin volver a casa, Diego condujo hasta una cafetería tranquila en Old San Juan, donde se reunió con su amigo Marcos, un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en la policía cibernética. Le entregó el USB y la grabación de Sofía, explicando todo: la aventura, los mensajes, los datos de la clínica. Marcos escuchó con atención, revisó el contenido del USB y confirmó que contenía registros médicos robados, probablemente destinados a estafas de seguros. «Esto es grande, Diego. López no actúa solo. Está ligado a una red que hemos estado investigando», dijo Marcos. Prometió llevar el caso a las autoridades de inmediato, pero advirtió que Sofía podría enfrentar consecuencias por su complicidad. Diego asintió, aceptando la realidad. No sentía rencor, solo una necesidad de justicia. Regresó a su jeep y condujo hasta un pequeño apartamento que había alquilado esa misma mañana en el corazón de Old San Juan. No podía seguir viviendo en la casa que compartía con Sofía. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. El apartamento, aunque modesto, ofrecía lo que necesitaba, un espacio libre de ecos del pasado. Allí comenzó a planificar su próximo paso. Abrió su laptop y empezó a trabajar en un proyecto que había postergado durante años, una startup de sostenibilidad para pequeñas empresas locales. Era su forma de canalizar el dolor en algo productivo. Mientras tanto, la clínica donde trabajaba Sofía inició una investigación interna tras recibir una alerta anónima de Diego.
Los registros confirmaron que Sofía había accedido a datos de pacientes sin autorización. Ese mismo día fue suspendida. Sofía intentó contactar a Diego con mensajes y llamadas, pidiéndole una oportunidad para explicarse, pero él no respondió. No era por despecho, simplemente no veía sentido en palabras que no podían deshacer lo ocurrido. En cambio, se reunió con Clara Ortiz, la amiga de Sofía, en un parque cercano. Clara, visiblemente afectada, admitió que no sabía nada de los planes de Javier, pero se sentía culpable por haberlos presentado sin sospechar sus intenciones. Ofreció ayudar a Diego, proporcionando correos que Javier le había enviado pidiéndole contactos en la clínica. Diego aceptó la ayuda, sabiendo que cada pieza de evidencia fortalecería el caso. Al día siguiente, Marcos llamó con noticias. La policía había rastreado a Javier hasta un almacén en Bayamón, donde se reunía con otros implicados en la red de fraude. Gracias al USB y la grabación, las autoridades estaban preparando una operación para arrestarlo. Diego sintió un alivio momentáneo, pero también una punzada de tristeza por Sofía. Sabía que ella no había actuado con malicia, pero sus decisiones la habían llevado a un punto sin retorno. Diego se enfocó en su startup, contactando a pequeños negocios en San Juan para ofrecer consultoría en prácticas sostenibles. La respuesta fue inmediata. Un restaurante local y una tienda de artesanías aceptaron sus propuestas. Por primera vez en días, sintió que estaba construyendo algo propio, un futuro que no dependía de nadie más. Mientras revisaba los correos de Clara, Diego encontró un mensaje que Javier le había enviado accidentalmente, mencionando a un socio en la clínica de Sofía. El nombre era familiar, el director administrativo, alguien que Diego había conocido en eventos de trabajo. Esto significaba que la red de fraude era más profunda de lo que imaginaba, y la clínica estaba comprometida desde niveles más altos. Diego Morales caminaba por la playa de Ocean Park al atardecer, con el sonido de las olas acompañando sus pasos. Era viernes, 3 meses después del escándalo que sacudió su vida en San Juan, Puerto Rico. El aire salado le traía una calma que no había sentido en semanas. La investigación que desató con el USB y la grabación de Sofía había dado frutos. La policía, guiada por las pruebas de Diego y la colaboración de Clara Ortiz, ejecutó una redada en Bayamón. Javier López y varios cómplices, incluido el director administrativo de la clínica, fueron arrestados por robo de datos y fraude de seguros. La noticia se difundió rápidamente y la clínica emitió un comunicado público prometiendo reformas. Sofía, tras su suspensión, enfrentó las consecuencias de sus acciones. La clínica la despidió tras confirmar que había compartido información confidencial, aunque sin pruebas de que supiera el alcance del plan de Javier. Avergonzada, intentó contactar a Diego una última vez, enviándole una carta escrita a mano. En ella, admitía su error, explicando que se dejó llevar por la atención de Javier en un momento de vulnerabilidad. Pedía perdón, pero no una segunda oportunidad, sabiendo que el daño era irreparable. Diego leyó la carta en su apartamento en Old San Juan, la guardó en un cajón y no respondió. No sentía odio, solo la certeza de que algunas puertas debían permanecer cerradas. Clara, buscando redimirse, se convirtió en una aliada inesperada. Además de los correos que proporcionó, testificó ante las autoridades sobre las interacciones de Javier, ayudando a esclarecer la red de fraude. Visitó a Diego en su nueva oficina, un espacio pequeño pero luminoso, donde su startup de sostenibilidad comenzaba a florecer. Le pidió disculpas por su papel indirecto en la situación y Diego, con sinceridad, le dijo que no la culpaba. «Hiciste lo correcto al final», la afirmó, estrechando su mano antes de que ella se marchara. La casa que Diego y Sofía compartían fue puesta en venta. Un joven matrimonio la compró meses después, y los fondos se dividieron equitativamente. Con su parte, Diego invirtió en su negocio, contratando a un asistente
y expandiendo sus servicios a más comercios locales. Su startup, enfocada en soluciones ecológicas, ganó un premio comunitario por su impacto en San Juan, atrayendo la atención de inversionistas. Diego trabajaba hasta tarde, pero cada proyecto completado le recordaba que estaba forjando un camino propio. Sofía, por su parte, dejó Puerto Rico. Una amiga cercana reveló que se mudó a Miami buscando un nuevo comienzo. Mantuvo contacto esporádico con sus padres, pero evitó redes sociales y eventos públicos, cargando con el peso de su decisión. Javier, tras ser sentenciado, desapareció de la vida de todos. Rumores decían que se mudó al interior de la isla, trabajando en un empleo modesto, aislado de su pasado. Diego no hablaba de lo ocurrido, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Cuando le preguntaban, respondía con una sonrisa tranquila: «Estoy enfocado en lo que viene». Su rutina ahora incluía caminatas matutinas por las calles empedradas de Old San Juan y reuniones con clientes que confiaban en su visión. Una noche, mientras revisaba planos para un proyecto de reciclaje, recibió un correo de una organización ambiental en Ponce, invitándolo a liderar una iniciativa regional. Lo vio como una señal. El futuro estaba abierto y él estaba listo para construirlo. Durante una reunión con un cliente, Diego descubrió que uno de los cómplices de Javier intentó contactarlo, ofreciendo información a cambio de dinero. Diego rechazó la oferta y alertó a Marcos, quien confirmó que la red de fraude aún tenía cabos sueltos. Aunque esto reabrió viejas heridas, Diego decidió no involucrarse más, confiando en que la justicia seguiría su curso.